todo espíritu ajeno, Señor, a tu palabra, Señor. Toda distracción espiritual, mental, Señor, para que podamos apreciarla, Señor, para que podamos recibirla, Señor, y sobre todo para ponerla en práctica en nuestras vidas. Quita todo pensamiento torpe, toda palabra, Señor, innecesaria, y que sea tu nombre glorificado. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a abrir la palabra, si me acompaña, al capítulo 3. En esta ocasión no le dejé tarea porque los versículos son poquitos. 3 del 7 al 11. Jueces, capítulo 3 del 7 al 11. Amén. Y moviéndonos, mi hermano, de las dos introducciones que vimos anteriormente, y la presentación general de la apostasía, o como otro autor le llama, la cananización de Israel, entramos en las narrativas específicas, las historias, no cuentos, historia de cada uno de los héroes que son usados por parte de nuestro Señor para gloria y liberación de su pueblo. Vamos a entrar en lo que llamamos los ciclos. Vamos a ver el primer ejemplo de los ciclos que hay en el libro de Jueces. ¿Y cuál es ese ciclo? Aunque no dice al principio comodidad o prosperidad, empieza con un ciclo de apostasía. El pueblo se olvida de Dios y después viene el castigo por parte de Dios. Luego viene el clamor por parte del pueblo y luego viene la redención. Es un ciclo que vamos a ver, aunque cada vez es peor la caída del pueblo, la apostasía, y cada vez vemos que el pueblo no clama sinceramente a Dios. Es Dios el que decide levantar jueces y traer paz a la nación de Israel. Es un ciclo: apostasía, castigo, clamor, redención por medio de un juez que el Señor levanta. Y en esta ocasión vamos a conocer al primer juez que el Señor va a usar, al primer redentor. Y el nombre de esta persona es Otoniel. Otoniel, le puse a ese mensaje, Otoniel, poder de Dios, porque precisamente es lo que significa el nombre de Otoniel, poder o fuerza de Dios. Vamos a ver al primer gran juez. Acuérdese que hay jueces mayores, son 6, y jueces menores son 6 también. Este es el primero de todos ellos, de todos los que Dios va a usar. Y vamos a ver primero el ciclo primero, la apostasía de Israel. Y dice el versículo 7, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Después de la muerte de Josué, estamos en ese tiempo, viene un periodo, el periodo de la conquista incompleta, si usted recuerda. No sacaron a todas las personas. Es más, el versículo 6 anterior nos dice que se casaron, más bien no sacaron a todos, se juntaron con ellos y algunos hasta se casaron, hicieron parentesco con la gente de ese lugar, la gente que Dios les mandó que se sacaran. Viene ahora, después de un periodo de prosperidad, ciertamente, donde el pueblo se acomoda en la tierra que Dios les había dado, y crece esa generación que decía el versículo 10 del capítulo 2, que fue una generación que no conoció a Jehová, ni la obra, ni lo que Él había hecho por ellos. Y al tiempo, poco a poco, aunque aquí dice el dictamen al principio, hicieron lo malo, fue algo que fue progresivo, mi hermano. Y lo que quiere decir que toda esta gente se tornó a una vida inmoral, a una vida perversa, a una vida contraria a los mandamientos de Dios. Y vamos a ver, porque este es el único versículo que describe. De aquí en adelante solo va a decir, e hicieron lo malo otra vez. Pero este es el único versículo que nos dice más o menos los pasos que llevaron a la nación de Israel a terminar en esa posición de ser malos delante de Dios. Y son 2 pasos, mi hermano, y este es el primero. Nos dice de esta manera: olvidaron a Jehová su Dios. Olvidaron. El primer paso para que un creyente, para que una persona que le sirve a Dios caiga, mi hermano, en indiferencia,
en formalidades y después en apatías y por último hasta apostasía, que es negar la fe y vivir contrario completamente a lo que antes se confesó. El primer paso, mi hermano, es olvidarse de Dios. Ahora, no es una amnesia intelectual, mi hermano, no es que de repente diríamos, ya no se acuerdan quién es Yahweh, ya no se acuerdan quién fue Moisés, ya no se acuerdan quién fue Abraham, ya no se acuerdan que Dios con brazo fuerte los sacó de la esclavitud en la cual estaban en Egipto, mi hermano. No es algo intelectual, es un desdén, es un menosprecio, es una esquivez espiritual, mi hermano, voluntaria que alguien hace hacia Dios. Intelectualmente ellos conocían la historia, mi hermano. Es imposible, hace apenas 100 y algo años que Dios los sacó de ahí. Es imposible que aunque ya murió la generación que pasó esa experiencia, es imposible que se olvidaran, mi hermano. Es imposible que se borrara, mi hermano, de ellos. La historia la conocían, la ley, el testimonio, porque tenían un calendario agrícola que estaba basado, mi hermano, en las ceremonias, en la religión, mi hermano. Así de que simplemente el calendario agrícola ceremonial les recordaba todo lo que Dios hizo. Todas las ceremonias que ellos practicaban tenían que ver con lo que Dios había hecho en sus vidas, mi hermano. ¿Qué quiere decir con que se olvidaron de Jehová? Bueno, que no eran controlados que su corazón no estaba en las cosas de Dios. Conocían la verdad, pero la verdad no era parte de su realidad. Conocían los 10 mandamientos. ¿Cuántos se saben los 10 mandamientos? Si usted hizo la primera comunión, si usted ha estado en la iglesia por mucho tiempo, usted sabe cuáles son los 10 mandamientos, y eso que no somos parte del pueblo de Israel. Ahora imagínense ellos, los escuchaban día tras día, sabían lo que era, mi hermano, pero no vivían conforme a ellos. Donde dice no mentirás, ellos mentían. Donde dice no codiciarás, ellos codiciaban. Y obviamente donde dice que no te olvides de tu Dios, ellos se habían olvidado. Cuando dice que ames a tu Dios con todo tu corazón, ellos lo habían hecho a un lado. Ahora, esta es una de las circunstancias, mi hermano, o es un estado espiritual de lo más peligroso. Cuando alguien está en esa situación, está en el peligro más grande que pueda estar, mi hermano. Y es la posición más peligrosa para un creyente, no solo para Israel. ¿Y cuál es eso? Olvidarte de Dios. ¿Y cómo se olvida un creyente ahora de Dios, mi hermano? Que conoces todo lo que Dios pide de ti, pero tú haces lo que a ti te da la gana. Es así de sencillo. Tú conoces que a Dios no le gustan las mentiras y tú mientes. Tú conoces que a Dios desaprueba la lujuria, la fornicación, está en contra de abusar de tu cuerpo, poner sustancias, perder tu control con el alcohol, con todas esas cosas. Y que tú conociendo todo eso hagas precisamente lo que Dios detesta. Vivir siendo oidores y no hacedores. Y no se refiere a tener cierta formalidad. Voy a la iglesia cada domingo. Pero tener apatía a lo que ahí se enseña o a lo que Dios escribe. La Biblia no se abre en toda la semana. Y si se abre, es simplemente una costumbre. Es el peor estado porque es lo que el libro de Apocalipsis llama tibieza espiritual. Lo que el Señor se dirige precisamente a una generación, a una iglesia que se parece a la iglesia de Estados Unidos hoy. Es una iglesia afluente, mi hermano. Aunque haya quizás aquí entre nosotros, hispanos, gente que en este país se considera pobre, pero la verdad es que en otros países seríamos ricos porque tenemos un hogar, porque tenemos un trabajo, porque tenemos $10 en el banco. Todas esas cosas porque el día de hoy comimos y desayunamos. Somos ricos. Pero esa prosperidad y esa comodidad crea una indiferencia hacia Dios. Y aunque en esa iglesia de la Odisea había dinero, había actividad, había muchas cosas, el Señor les dice, ¿ustedes creen que están vivos? El Señor les dice, échense colirio en los ojos, ya están metiendo a sardis. Porque creen que son ricos, pero la verdad es que son pobres. Es un estado donde ciertamente vivimos en el mundo, pero el mundo nunca debe de entrar en nosotros. Un barco que está en el mar, pero el mar no debe de entrar en el barco. Con la conciencia caracterizada, cauterizada, dormida, apagada, caemos en una proposición de vivir exactamente
como el mundo. El problema es, mi hermano, que cuando una persona está en esa situación, qué difícil es que escuche el consejo. Qué difícil es, porque a veces les dices un versículo y ellos te contestan con otro. A veces el que está en el pecado, el frío, el que está totalmente reconoce, ciertamente estoy mal. Pero a veces cuando una persona está en esta situación es peligroso porque no te escuchan, porque ya conocen la Biblia, porque dicen que lo que pasa eres un envidioso porque tú no puedes tener las cosas. Lo que pasa me tienen envidia, me quieren perseguir, lo que pasa son legalistas. No, mi hermano, hay ciertas cosas que son innegociables que Dios no quiere ver en el creyente. Y una de ellas es que te identifiques o que el mundo se identifique en ti. Y nos puede pasar, el apóstol Pedro, mi hermano, uno de los consejos que él dio precisamente ya cuando sabía que estaba en sus últimos días, en la segunda carta, le escribe a la iglesia, mi hermano, y les da este aviso, les dice en la segunda carta, capítulo 1, versículo 5, dice, vosotros también tienes que poner toda diligencia, todo esfuerzo, debe ser tu prioridad. Por eso mismo, no porque ya eres salvo y conociste la gracia, abandonarte y vivir como sea. No, dice, añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. No dejes que la carne te gane. No te vayas como el mundo, no te justifiques. Al dominio propio, paciencia, que es resistencia, mi hermano. Y a la paciencia, a esa resistencia, agrégale piedad, santidad. Y a esa piedad, afecto fraternal, mi hermano. ¿De qué te sirve que seas un santurrón y no consideres a tus hermanos, no los respetes, no les hables con cariño? Al afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Dice, esto, mi hermano, dice el 9, pero el que no tiene estas cosas, el que no practica esas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, como ahorita yo que no alcanzo a ver a veces. Tiene la vista muy corta, habiendo olvidado, ese es el problema, la purificación de sus antiguos pecados, de donde Dios te sacó. Ya no valoras la cruz, ya no valoras lo que Cristo hizo por ti. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar, sabiendo lo que Cristo hizo por ti, debe ser una razón, mi hermano, debe ser el fuego, debe ser la fuerza que te hace vivir diferente lo que Cristo hizo por ti. Tanto más procurar hacer firme vuestra vocación, no andar de aquí para allá. Cuando andas con los parientes del mundo, andar como ellos, y cuando andas con la iglesia, andar como ellos. No. Mantén firme tu vocación y elección. Si ya escogiste al Señor, di de aquí en adelante, hago mi raya, voy a servir al Señor. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice él, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepan, pero necesitas que te moleste y que te diga, y estés confirmado en estas cosas, dice. Lo digo, dice, aunque ya sé, y más ahora que siento que ya mi vida se está acabando. Viene la formalidad nada más, y después la apatía, otra vez la iglesia, otra vez lo mismo, vamos. Y después llega una apostasía completa. Se olvidan del Señor y después abandonan completamente al Señor. ¿Qué es lo que dice? Se olvidaron de Jehová y después dice, y sirvieron. Es un completo abandono. Mi hermano, el pecado es una piedra resbaladiza, mi hermano, que entre más te bajas en ella, más difícil va a ser subirse hacia arriba. Es más fácil caer más bajo. Y sirvieron a los Baales, ya hemos dicho, los Baales son los nombres, es el nombre general que se le daba a los dioses, a los ídolos de esa región, hechos de mano, hechos conforme a la imaginación del hombre, basados en la fertilidad, la economía, todas esas cosas. Y luego dice, y a las imágenes de acera. Esa es una palabra que puede ser traducida de diferentes maneras, mi hermano. Se refiere a acera, se supone que representa a Astarte, que era la esposa de Baal. Pero si usted se fija en los libros antiguos, era simplemente, por eso la Biblia a veces dice, y no tumbaron los bosques, porque acera la representan como un árbol. Es un tronco de un árbol, no le dan ni figura.
y le dejan dos ramas hacia arriba que representa como que está recibiendo. Y dejaban ese árbol y lo cuidaban y a él lo adoraban como diosa de fertilidad. Por eso muchas veces la Biblia lo traduce o como los árboles, o como los bosques, o como los lugares altos. Y no tumbaron los lugares altos, es lo que significa. Era un árbol, parece ridículo, mi hermano, pero la verdad es que hay otros que adoran precisamente un pedazo de árbol que alguien les dio figura humana. Ahora, eso es lo que ellos hacían, mi hermano. Como del Dios Todopoderoso vienen a caer a adorar la creación, un árbol, una deidad femenina. Quizás en la actualidad, mi hermano. Bueno, le voy a decir por qué a veces las religiones falsas o esas son atractivas, mi hermano. Ya dijimos, porque los dioses se parecen a nosotros y porque prometen las cosas que nuestra carne quiere. El Dios del dinero, el Dios de eso, como el narcotraficante que quiere cruzar drogas, se inventa un Dios. ¿Cómo se llama ese señor? Malverde. Usa la cara de Pedro Infante y de Jorge Negrete, se lo inventa. Y la gente lo adora. ¿Por qué lo adoran? Y a la Santa Muerte. Porque los ídolos se parecen precisamente. El ídolo que usted adore es usted. Se parece a usted. Pero también esos eran atractivos y le voy a decir por qué. Porque las celebraciones de Jehová eran dignas, solemnes. Y las celebraciones de ellos son parrandas, eufóricas. El Señor estaba en contra de la fornicación. Y una manera que usted servía a esta Asterot y a ellos era teniendo relaciones con las prostitutas religiosas ahí. Y la religión pagana, mi hermano, es atractiva. Porque Dios te dice, no fornicarás, no mentirás, no esto, no lo otro, porque son bien para ti. Pero esas religiones remueven todas las cadenas y las restricciones. Y te dicen, haz lo que quieras. Do you. You do you. Es el lema de este tiempo. Haz tú, date gozo a ti mismo, el que importa eres tú. Ahora, quizás en la actualidad, mi hermano, no haya creyentes, obviamente, que abandonen a Dios para ir por Baal. Por el Dios de la lluvia, por el Dios de las solteras, por el Dios de aquello, ni que tampoco se inclinen, aunque sí hay algunos que creen que los árboles hablan, pero quizás no hay gente que haga eso, mi hermano. Pero sí hay gente que adora lo que estos representan. ¿Y qué es lo que representan las 3P? Poder, prosperidad y placer. Y hay creyentes que dejan al verdadero Dios porque prefieren tener poder materialista, prosperidad, autoridad y el placer, mi hermano. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Dios se da cuenta de todo lo que usted hace. Él conoce los secretos. Lo que uno hace tras puerta cerrada es un escándalo a puerta abierta en el cielo. Los secretos del corazón, lo que uno piensa, lo que se hace lejos de la iglesia y de los hermanos, mi hermano, donde le damos rienda suelta, donde demostramos exactamente lo que somos. El Señor lo mira todo. Fíjese lo que dice al final de ese versículo 7. Dice que hicieron esas cosas, y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales. Pero antes dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Usted cree que algunas cosas que ellos estaban haciendo pensaban que Dios los miraba? No, lo estaban haciendo escondidas. Pero todo lo que hacemos está delante de los ojos de Jehová. Ahora Israel puso a Dios en una situación difícil de escoger. Por un lado el Señor prometió, y si usted se fija hasta la fecha hay un pueblo que se llama Israel. Hay una etnicidad que se llama Israel. Muchas desaparecieron, pero que esa persona exista es prueba de que Dios es fiel y verdadero, porque Él dijo que los iba a mantener hasta el final. Crea usted en las dispensaciones o no las crea, el pueblo de Israel es una clara y definitiva muestra de que Dios cumple lo que promete. Pero Él ama a este pueblo. Ahora, sus promesas para ellos fue nacional. Para nosotros es individual. Para ellos dice, va a permanecer la nación aunque muchos de ellos sean destruidos. Para nosotros nos dice que Él va a terminar la obra que empezó en nosotros. Y que nada podrá separarnos de cada uno de nosotros, de ti. Nada podrá separarte a ti del amor de Dios. Ahora no es una promesa nacional, es una promesa individual. Ellos eran la esposa de Yahweh, nosotros somos la novia de Jesús. Ahora, pone a Israel en una situación difícil. El Señor les prometió, si esto hacen los bendigo y si esto no hacen los destruyo.
Y ellos están jugando a serle infiel. En su pura cara le están faltando al respeto. ¿Qué es lo que debería hacer Dios, mi hermano? Si Dios fuera como nosotros, los había acabado a todos. Y haya escogido de entre los mexicanos a un pueblo mejor que fuera fiel y servidor. No como esos judíos que todo el tiempo la riegan. Pero no, mi hermano. Dios no deja sus promesas, porque entonces el diablo decía, los sacaste de allá y luego los destruiste, como dijo Moisés. Y el diablo se va a burlar de ti, Señor. Y luego los mexicanos comen mucho chile, Señor. ¿Para qué los quiere? ¿Qué es lo que hace el Señor en su corazón? Escoge ¿qué? Por amor, y en su amor, disciplinarlos. Y ahí es donde viene, primero apostasía, después castigo, el versículo 8. Y la ira de Jehová se encendió. Esto es un respirando fuego, mi hermano. Este es el celo pasional. Lo que está hablando aquí es una pasión profunda de alguien que ama con mucha intensidad a alguien y es traicionado. Se encela, se inflama el celo contra Israel. Pero lo que dice es una palabra de gracia, aunque no parezca al principio. Y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Esa palabra los vendió. Dios se olvidó de nosotros, nos vendió. No, esa es una palabra de gracia. No dice los destruyó, los vendió. Esa palabra esconde esperanza de que quizás Dios, el que los vendió, los puede comprar para atrás o los puede reclamar. ¿Qué es lo que está haciendo Dios ahí, mi hermano? Dios no está permitiendo que Israel continúe sirviéndole a Baal sin ser molestado. A veces Dios te va a disciplinar porque no quiere que estés tan a gusto en tu pecado, viviendo como si nada sucediera. Y te va a sacudir, te va a quitar algo de tu vida, te va el trabajo, algo, un ídolo tuyo, lo va a mover. Porque Dios se niega a permitir que su pueblo permanezca cómodo en el pecado, mi hermano. El amor de Dios, mi hermano, el amor firme de Dios, los alcanza en su iniquidad. Ahí viene el castigo, los vende. Pero porque ese amor los alcanza en su iniquidad, vemos que no está por encima. El verdadero amor, mi hermano, no está por encima de infligir miseria para despertar a alguien de su pecado. El verdadero amor disciplina, mi hermano. Como dice el libro de Hebreos, la palabra parece ofensiva cuando dice, ¿por qué les sorprende que Dios los discipline? Más bien acepten la disciplina como buenos hijos, dice. Porque sus padres terrenales los disciplinan a ustedes conforme a su propia opinión. Pero aún así ustedes los aman y los respetan. ¿Cuánto más Dios en su sabiduría no los va a disciplinar? Es más, les dice, si no hay disciplina cuando estás en medio de la rebeldía, entonces eres bastardo, no eres hijo de Dios. Te la has creído, llevas el nombre, pero no eres el hijo de Dios. Como Ismael, tienes cierta relación con él, pero no eres el de la promesa. El Señor está diciendo de esta manera, ¿quieren servir a Baal? Pues vayan a servirle a los reyes de Baal. ¿Quieres servirle a Baal? Te voy a poner en su servitud para que veas quién es. Porque acuérdense que el Señor dice, no dice que nos da libertad plena de hacer lo que nos dé la gana. Dice, venid a mí, los que estáis cansados y trabajados, pero luego que dice, llevad ¿qué? Mi yugo. No te está dejando ir a que te haga lo que te dé tu gana, pero su yugo es liviano, ligera es su carga, Él la lleva toda. Y como así como a un animal que hacía surcos, ponían al que estaba aprendiendo, al que tenía más experiencia, y el que tenía más experiencia, sea buey, sea burrito, ese lleva toda la carga y va dirigiendo, y el otro que no sabe simplemente va caminando con él. El Señor dice, yo llevo todo. Pero si tú quieres servirle a Él, voy a dejar que Él sea tu amo. Y vas a ver la diferencia entre yo y Baal. Y una de las ironías, mi hermano, de la idolatría o de la gente que persigue ya sea poder o prosperidad o el placer, te vas a dar cuenta, mi hermano, que te va a hacer esclavo. Si es las drogas lo que te produce esa euforia, y mucha gente dice, yo la puedo tomar cuando yo quiera. El alcohol, yo lo puedo dominar. El día que yo quiera, yo paro. Gloria a Dios que haya alguien con ellos, hay otros que no pueden. Pero te vas a dar cuenta que ese te va a demandar
y te vas a volver esclavo del que tú crees dominar. Al que tú sigues, te va a encadenar. Ahora, el Señor usa como instrumento de justicia, porque Él lo puede hacer. No manda un ángel, no viene Él, no destruye. Manda a un poderoso y malvado rey. Vamos a comparar reyes. Y le manda a ese señor, Cusán. Lo que sigue después, Risataim, en realidad no es ni su nombre ni su apellido. A veces la gente, cuando hay una persona tan malvada, les pone sobrenombres. Risataim simplemente quiere decir doble iniquidad. Fíjese el nombre que se ganó esta persona. Tan malvado era. Mesopotamia. Y rima porque Mesopotamia, en realidad en hebreo ahí dice Aram Naharayim. Él es Risataim porque es de Naharayim. Y Naharayim quiere decir dos ríos. Hace una rima, es una burla. Estuve en una ocasión en Nicaragua y vi letreros que decían Chayo, pelos en el sobaco. Chayo, el sobaco asesino. Y dije yo, ¿quién es Chayo? Pelos en el sobaco. Y resulta que es la esposa del dictador. En realidad se llama Rosario Murillo. Pero yo no haya sabido de ella si no pregunto. Este Cusán Risataim, nadie sabe cómo se llama. Simplemente su carácter está aquí. Lo manda. Y es doblemente, imagínense, 8 años fueron suficientes para que el pueblo de Israel agonizara bajo su mando. Y finalmente viene la siguiente parte. Es apostasía, es castigo y luego es clamor. Y dice el 9. Entonces clamaron a los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Clamaron. Ahora la palabra que está ahí, clamor, mi hermano, no que quiero aquí presumirle, ni mucho menos, porque a mí después se me olvida también, nomás me salgo de aquí, es sakak. Y esa palabra simplemente es esto, mi hermano. Una queja de dolor, de angustia, buscando ayuda, pero nunca, solo en 2 veces y con un verbo diferente, nunca es una expresión de arrepentimiento o de penitencia. Nunca lo es. Esa palabra que dice clamor, en español creemos que no, es algo, ay, simplemente. Pero nunca están hablando a Jehová. Nunca están diciendo, Señor, perdónanos. Es simplemente me duele y nada más. Alguien que me ayude, pero no están hablando a Dios. Fíjese qué curioso. Van detrás de Baal y Baal no viene a ayudarlos. Ahora no le están pidiendo ayuda a Jehová, pero el Señor en su amor, en su misericordia, nada más, porque Él se enternece con ellos, se estremece y lleno de compasión, Él ahora va a usar a otra persona, un libertador. En ese versículo dice un libertador, pero en realidad la palabra ahí es un Mesías, es diferente. No la va a usar otra vez de otros jueces, pero la usa de esta. Es un Mesías a los hijos de Israel y dice que los salvó, los libera, los josía, los salva, o sea, de la palabra que usa el Señor. Ahora, lo que sigue es manera simple y breve. Nos va a hablar del primer gran juez de Israel. De manera pequeña, su nombre es Otoniel, poder de Dios. Y nos dice simplemente levanta un libertador, él lo libra. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz y hermano menor de Caleb. Nada más, no hay una introducción muy grande, mi hermano. Ahora, quiero que entienda algo, si usted a veces las personas le preguntan, y de jueces, ¿quién conoces de juez? Y a veces a la persona le sale primero ¿quién? Sansón. Y si usted busca una ilustración que represente al libro de jueces, van a poner a Sansón o van a poner a Débora, pero muy pocas veces o nunca van a poner a esa persona a Otoniel, porque no la podemos reconocer por nada. Va a ver que no describe mucho acerca de él, mi hermano. Pero el que aparezca primero aquí, mi hermano, no es por orden cronológico, mi hermano, es por su importancia. Otoniel, mi hermano, aunque sea el juez menos conocido de este libro, mi hermano, él es el prototipo más fiel de un juez conforme a Dios. Otoniel es la medida con la que van a ser medidos todos los jueces. Y de ahí en adelante todos los jueces van a quedar cortos, mi hermano. Otoniel es un ejemplo de fe y de piedad delante de Dios. Ahora le voy a decir algunas de las características de lo poquito que conocemos de él. Otoniel es obediente al consejo de Dios. ¿Qué es lo que hace?
Dios les dijo, no se casen con la gente de ahí. ¿Y qué es lo que hizo él? En el capítulo 1, Caleb dijo, el que conquiste este lugar, les voy a dar a mi hija. ¿Y se casó con quién? Con una creyente. Con alguien que seguía al mismo Dios, que estaba convencida de que ese Dios era el verdadero Dios, mi hermano. Es muy importante fijarse con quién se casa. Si a usted le interesa servirle a Dios, va a buscar una persona que tenga el mismo corazón. Cuando usted busca a alguien para después usted traerlo a los pies de Cristo, usted va a terminar en los pies de Baal. Es rara la persona que cambia. Y también refleja cuál es su intención con Dios. No busque fuera de la casa del Señor. El Antiguo y el Nuevo Testamento dan muchos ejemplos y mucha instrucción y mucha advertencia. Y nos hacen la pregunta, ¿qué tiene que ver la luz con la oscuridad? ¿Qué tiene que ver Dios con Baal? Él escogió una mujer de fe. Alguien que te ayude a completar tu fe y que te anime cuando tú mismo estás fallando. Era una persona valiente, de valor. Estaba dispuesto a enfrentar retos difíciles, peligrosos, en obediencia a Dios, mi hermano. Él enfrentó los Anakim. ¿Quién eran los Anakim? Eran hijos de Anak. ¿Y quién era Anak? Era una raza de gigantes de 3 metros para arriba, estos compas. No de 2 metros, de 8 pies y más. Eran gigantes. Él con su tío Caleb fue a Hebrón y destruyó a esas personas. Y luego por sí mismo en Kirat Sefer, lo que vimos en el capítulo 1, él mismo, mi hermano, venció a esa gente. Ahora, este Cusam es mucho más fuerte que todos estos y aún así, confiando en Dios, él los enfrentó. Ahora tenía habilidad militar, mi hermano, aprendió a guerrear. ¿Sabe que la Biblia nos llama a nosotros soldados, mi hermano? No somos cualquier persona. Yo y usted debemos estar dispuestos a guerrear. Ahora, él ya pasó el tiempo. Aún así levantó un ejército. Él ya tiene, de que el tiempo que él se acomodó en su casa, a hoy han pasado 30 años. Este no era un niño cuando empezó a pelear. Simplemente le quiero decir, este señor tiene de entre 60 a 80 años ahora. ¿Cuántos de ustedes queremos ver el 62 para retirarnos? Hay muchas personas que espiritualmente se retiran y nomás hablan de lo que hicieron antes y que esto y que el otro. No, yo antes ayunaba 40 días. No les dicen a uno que no tenían dinero para comprar comida. Esta persona tenía habilidad, mi hermano. Le hablaron, Dios lo tocó. Levantó un ejército, los entrenó, estos no había paz, no había guerreros, los inspiró a seguirlos. Era una persona que la gente miraba con admiración, porque alguien puede venir y decirte, hey, la prueba de que alguien es líder es que hay gente que lo sigue. Él los inspiró a seguirlos, él los inspiró a creer en la estrategia que él tenía. Este ejército es poderoso, desde Mesopotamia se vino conquistando y conquistando hasta llegar a donde estaba Israel. Es una conquista bastante abundante. Aún así, él los inspiró y sabían que algunos quizás iban a morir, pero aún así creyeron en él. Él iba al frente de ellos y Dios iba al frente de él. Como dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Otra característica de él, humildad. Si se fija usted, esa persona no busca nombre para sí. Es modesto en su actuar. Y aparece y desaparece de la Escritura. No está ahí nada más molestando. Un ejemplo explícito que la Biblia nos da es que cuando su esposa le dice, viejo, ya conquistaste aquí, mi papá está bien contento, ¿qué tal si le sacas una mejor tierra que tenga agua? Él orgullosamente podría decir, tienes razón, mujer, no lo quiere hacer. Lo que Dios tenga para mí es suficiente. Lo que mi suegro me dé, yo lo recibo. Es ella la que se baja y dice, bueno, si tú no le vas a pedir, yo le voy a pedir. Y le agarra el burro a su papá y lo detiene y le dice, papá, me vas a dar una tierra de desierto, dame tantita agua, no sé, es malo. Y él le dice, no, nomás te va a dar tantita, te va a dar las fuentes de arriba y de abajo. Él no lo pide, porque él es humilde. Él podía exigir, no lo hace. E implícitamente un ejemplo es que su nombre en esta historia es mencionado 2 veces. El nombre del más malo, 4 veces. Y el nombre del Señor, 6 veces.
En otras palabras, Él está diciendo, no escriban de mí, escriban del Señor. Tenía el espíritu de Juan el Bautista, o Juan tendría el espíritu de él cuando declaró, conviene que yo mengüe y que Él crezca. Pero de todas esas cosas que le he dicho que son buenas, la mejor es esta. Él tenía disponibilidad. Estaba listo para lo que el Señor le llamara, mi hermano. Y yo sé que a veces algunos de nosotros decimos, pues yo no soy valiente, me asusta un perro. Yo no, pues me falta humildad, necesito trabajar en ello. Y definitivamente yo no estoy preparado, Señor, yo no sé nada. Y así nos llevamos la vida poniendo pretextos por el cual no podemos servirle a Dios. Pretextos, se nos acaba la vida sin haber hecho nada para el reino de Dios. Lo único que tú tienes que tener, mi hermano, es disponibilidad. Disponibilidad. Él tenía 30 años entre apariciones. Le digo casi 80 años de edad. Entonces él haya podido decir, hey, vayan otros, mijitos. Yo ya estoy viejo para estas cosas. Yo ya di lo que tenía que dar. El Señor ya me usó. Si quieren les digo cómo usar esto, pero cada quien le dé. Porque yo ya estoy a gusto aquí en mi tierra y a mí Dios me va a proteger porque yo le soy fiel. El Señor lo llamó. A veces, mi hermano, esos años que decimos, no, pues yo ya estoy viejo, esas cosas pueden ser los más productivos de tu vida. Moisés a los 80 años empezó a servirle al Señor. 120 duró, 40 sirviéndole a Dios. Sabemos de Moisés por esos 40, no por los otros 80. Yo sé que no tenemos planes de llegar tan lejos, pero a veces yo miro el calendario y miro mi fecha de nacimiento y digo, wow. Me acuerdo cuando correteaba dinosaurios y luego pienso a pensar, pues ¿cuánto me quedará más? Mejor ya que planear. Como dijo un señor, Señor, no permitas que sea un gallo viejo que nomás está buscando dónde anidar. Si ya no te sirvo, llévame para allá. Pero a veces muchos de nosotros empezamos a planear dónde vamos a echar el nido en la vejez. Cuando en realidad muchas personas empiezan tarde y son los mejores años de su vida, después de los 50 o 60. Hay ejemplos por ahí, el señor ese del Kentucky Fried Chicken ya era viejo cuando empezó a vender pollo. Es lo que dicen. Esta persona, mi hermano, tenía disponibilidad, mi hermano. Ahora, si se fija, dice que es hijo de Cenaz, no es el nombre de su papá, es su etnicidad, es su raza. Él no era israelita, al igual que Caleb, eran extranjeros que se adherieron al pueblo de Israel, y cuando alguien hacía así, se adhería al Dios de Israel, y una tribu te adoptaba, la tribu de Judá los adoptó a ellos, y con el tiempo, estos extranjeros se convirtieron en los líderes y representantes de la tribu de Judá. Lo único que tienes que tener es disponibilidad. Él tenía fe, tenía habilidad, tenía humildad, pero el mejor atributo, disponibilidad. Ahora por eso dice el versículo 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusam Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusam Risataim. ¿Por qué lo usó el Señor? ¿Cómo logró esa grande victoria? Aunque tuviera todos estos atributos, le faltaba la más importante. El Espíritu de Dios vino sobre él, mi hermano. ¿Qué dice la palabra? No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. El Salmo 27 dice algo así, como aquellos confían en caballos, aquellos confían en los carros de los caballos, aquellos confían en sus armas, en sus espadas, pero nosotros confiamos en Jehová. Jehová es Él, mi hermano, el protagonista de esta historia. Él es el que vendió, Él es el que escuchó el clamor, Él es el que levantó, mi hermano, Él es el que prevaleció, Él es el que libró, mi hermano. ¿Y qué es lo que sigue después? El último paso, restauración. Y reposó el 11, la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. 40 años. Fíjese, mi hermano. Esto es lo que Dios ofrece para tu vida. Esto es lo que Dios ofrecía para Israel. ¿Qué es lo que Dios ofrece para Israel? Paz, shalom. Él ofrece reposo, mi hermano.
En este caso de opresión, de guerra, de aflicción, de esclavitud. Este es el regalo de Dios para Israel. ¿Se da usted cuenta? Ellos hacen todo aquello y cuando Dios los rescata, esto es lo que Dios quiere para ellos. Reposo en la tierra que Él les regaló. Es lo que Dios les ofrece, mi hermano. Que disfruten. Dios quiere que disfruten lo que Dios les ha dado. Dios prefiere dar a su pueblo paz, mi hermano. ¿A cambio de qué? A cambio de su fidelidad. Los Baales, ¿qué le dieron los Baales? ¿Qué les dan las aserás? ¿Qué les dan los ídolos a las personas? ¿Qué le dieron a Israel? Esclavitud y muerte. ¿Y qué es lo que les da? Angustia, dolor. ¿Y qué es lo que Dios ofrece? Reposo, mi hermano. Por lo consiguiente, al ver esto, mi hermano, la responsabilidad de ese reposo, lo que ese reposo dure, mi hermano, cae sobre Israel. Y esa es la promesa que Dios nos hace, mi hermano, a nosotros. Dios ha prometido darnos a nosotros todo lo que nuestra alma necesita. Todo lo que tú necesitas, la paz que tú buscas en otros lugares, Dios se la ha prometido. Pero ¿quién es el responsable de recibirla? Tú eres el responsable. Si alguien está batallando aquí espiritualmente, es porque no ha querido abrir sus manos, su corazón a lo que Dios tiene para él. Porque lo que Dios tiene para nosotros es shalom, es reposo. Él mismo lo dijo, yo les voy a dar. Él hace un juramento y una promesa en Deuteronomio 30, se lo voy a leer. Después de esa lista grande que le encanta a los cristianos leer de todas las bendiciones y promesas y luego ignoran todas las maldiciones que Dios pone si no son fieles, el sermón de Moisés termina de esta manera en el 30:16 dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. Eso es el mandato para ti y para mí hoy. Y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Para que Jehová bendiga tu vida, mi hermano, mi hermana. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieras, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaré vuestros días sobre la tierra donde viváis, pasando del Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y qué es eso? Ama a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Entiendes eso, mi hermano? La responsabilidad cae sobre nosotros. Cayó sobre Israel. ¿Y qué es lo que dice ese número desafortunadamente? 40 años. ¿Qué quiere decir con eso? Que a los 40 años se olvidaron de Él. Otra vez. En vez de que diga ahí, y desde entonces hubo... No, se olvidaron de Él. Mi hermano, Dios es digno de adorar y de obedecer en todas las pruebas, pero también en la prosperidad. Y el peligro más grande de un creyente, que pierda la mirada de Dios, no está en la prueba, porque en el dolor todos clamamos y buscamos al Señor. A veces la pobreza es una bendición para algunos de nosotros, porque el problema más grande para nosotros es la prosperidad. Nomás tenemos dinero y Dios ya no cuenta, pasa a segundo término. Dios ya no es importante para nuestra vida. El riesgo más grande del creyente de olvidarse de Dios es cuando Dios te ha dado de más. Y en vez de ser generoso, en vez de usar las bendiciones que Dios te da, te vuelves avaro, abundante para ti mismo, puño cerrado, mano cerrada para con los demás. Y cuando viene algo a tu vida, bueno, pues lo soluciono con dinero. Hasta que el Señor te quebranta. No es necesario llegar a ese lugar. Otoniel, mi hermano, poder de Dios, el primer juez, el mayor, el prototipo a seguir, de acuerdo a toda literatura rabínica que usted lea, él es el número uno y siempre es el superior y sobre todo digno de imitar.
Y obviamente yo diría, ¿qué podemos imitar de él? Porque aquí no hay gente militar, no estamos peleando una guerra contra otras naciones, no. Podemos imitarlo en obediencia, mi hermano, obedeciendo la palabra de Dios. Podemos imitarlo en valor, somos bien cobardes para hablar del evangelio, pero no para vender jabón o perfumes. Le tenemos miedo al hombre, excepto cuando hay ganancia para nosotros. En humildad. Y esa frase la decimos tan así, tan así. El Señor nos dijo que es la humildad, tener a los otros en los demás, respeta a los demás, ama a los demás, afecto fraternal. Considéralos a ellos por sobre ti. Amárrate el cinto y lávale los pies, eso es lo que significa. Pero sobre todo podemos y debemos imitarlo en esto, disponibilidad. ¿Cuántos estamos abiertos a lo que Dios quiera que hagamos? A veces lo sentimos, en un momento el Espíritu nos hace sentir algo, necesitas hacer esto, háblale a aquel, visita a aquel, dale esto, dale el otro, y lo reprendemos, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y luego después decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Disponibilidad. De esa persona no hay nada malo escrito de él, de ahí en adelante todos los demás va a haber algo. Por algo Dios no dejó récord. Ahora, Dios necesita más otonieles, mi hermano. ¿Qué quiere decir con eso? Instrumentos disponibles para recibir y ser usados por el poder de Dios. Algunas personas, como solo son unos cuantos versículos, se quejan de la simpleza de esta descripción, la brevedad de ese pasaje. Lo consideran vacío, esqueletal, sin detalles y sin color, porque nada de Otoniel, mi hermano, es dramático o impresionante o llamativo, no es el más fuerte, no mata 1000 personas, ni siquiera nos dice cómo ganó la guerra, no mata 1000 personas con una quijada de burro, no anda, mi hermano, sacrificando a su hija, no anda matando a una persona a la espalda con un cuchillo, no hay nada impresionante de él, a comparación de los otros jueces. Pero eso es intencional, mi hermano. Porque los que de verdad le han servido a Dios no les interesa que su nombre sea grande, primero. Y los que más le han servido son personas que ni siquiera están en el récord histórico a veces. Pero la intención más grande es esta. El héroe de la historia es Jehová, mi hermano. Yahweh. Fuera de detalles es fuera de obstrucciones, mi hermano. Vemos a Yahweh en control, Él es el que entrega, Él es el que salva. En control del mundo, no solo de Israel. No es un Dios tribal, regional, es el único y verdadero Dios que pone y dispone y que está siempre en control, mi hermano. En ocasiones nos concentramos, si usted le pregunta a alguien de Débora y de Sansón y de esas personas, de Pablo y todos ellos, a veces nos concentramos en la persona, las cosas heroicas que él hace y queremos ser como Sansón, pero si Sansón es el peor de los jueces, porque queremos ser fuertes, queremos que las muchachas nos sigan, queremos esto, queremos lo otro. Y se nos olvida, por concentrarnos en la persona, se nos olvida que el protagonista, su poder y todas las cosas, el verdadero héroe es Dios, mi hermano. Y por eso precisamente algo así tan simple es mejor. Porque algo así tan simple 6 veces nos menciona el nombre de Dios. Y después en Sansón nos va a interesar toda la historia, pero se nos va a olvidar Dios. A veces sucede así, mi hermano. Dios es el protagónico. Él es el que levanta, Él es el que esfuerza, Él es el que da la victoria. El único digno de reverencia y de toda adoración, mi hermano. En esta mañana le recuerdo a usted que la responsabilidad de una vida santa, de una vida de obediencia y sobre todo de vivir una vida útil para el reino de Dios está sobre ti. Porque en la segunda de Pedro 1:3 Pedro nos dice, hey, Dios ya nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir una vida ejemplar, para vencer toda tentación, para vencer toda lucha que venga a tu vida, para levantarte de la aflicción. Dios nos ha dado, a veces no es fácil entenderlo y apropiarnos de ello. Y por eso es que los creyentes vacilamos y nos tibiamos y caemos. Porque no hemos creído que ya tenemos en nosotros la fuerza, si tenemos el poder que resucitó a Dios, a Jesús de los muertos, tenemos el poder para vencer. Es más, la palabra nos llama más que vencedores. La responsabilidad está sobre ti, creyente. Porque a veces digo, ¿qué Dios quiere? Pues yo no sé cuál es el...
Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Haz justicia, ama misericordia y humíllate ante tu Dios. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas saber? Y para aquel que no ha aceptado a Jesucristo, bueno, aquel que no es salvo y ha estado en una iglesia tiempo y tiempo, bueno, la responsabilidad está sobre ti. El Señor te ha dado a escoger. ¿Escoge vida o escoge muerte? Muchas personas despertaron el día de hoy en el infierno. Y ninguno de los que está ahí puede decir que es culpa de Dios. Porque muchos de ellos Dios les ofreció vida y ellos escogieron muerte. Muchos de ellos el Señor estuvo tocando la puerta y ellos prefirieron servir a Baal. No tuvieron tiempo para aquel que es manso, para aquel que es limpio de corazón, para aquel que te ama con amor profundo, para aquel que te creó con delicadeza, con sus dedos tejió la figura y la forma de tu ser. No tenemos respuesta, no tenemos paciencia, no tenemos adoración, no tenemos agradecimiento para aquel que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y vamos a servirle a alguien que demanda de ti, que exige de ti y que después pone sobre ti cadenas pesadas. Vamos detrás del Dios de la prosperidad, del Dios del placer, del Dios del poder. Vamos a darle gracias al Señor. Ciertamente es fácil en un estudio así concluir como seamos todos como Otoniel. Solamente le voy a decir, estemos disponibles a lo que Dios quiera hacer como nosotros, sea grande o pequeño, disponibles y obedientes como Otoniel. That's all you need. Te damos gracias, Padre Todopoderoso, en esta mañana. Gracias por tu palabra que es firme, que es poderosa, que hiere y despierta, Señor. Que sea de verdad así, Señor. Que en este día todo el que ha escuchado escoja bien. Escoja bien. Porque tú has jurado por tu nombre, que es sobre todo nombre. Y tú tienes por testigo a toda la creación que aquel que te sirva, tú le darás lo que su alma necesita. Y que aquel que se olvide de ti va a recibir lo que desea su corazón, las consecuencias. Que escojamos bien de aquí en adelante en nuestras relaciones, en nuestras amistades, en nuestros caminos, en los momentos donde nadie nos ve, en lo que vemos, en lo que escuchamos, lo que hacemos, lo que planeamos a escondidas. Que escojamos bien. Por lo que se hace a escondidas será traído a la luz del Dios eterno el día del juicio final. Ayuda a aquellos que no han tomado una decisión en cuanto a su alma, que escojan bien. Hoy es el día de salvación. Hoy las puertas están abiertas. El libro de la vida no ha escrito su último capítulo aún. Hoy es tu oportunidad. Escoge bien. Escoge la vida. Escoge a Jesús. Damos gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Sella este consejo en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Séllalo y fructifica, Señor, en cada uno, Señor. Que seamos disponibles para dejar que tu palabra crezca en nosotros, Señor. Que lo que haya dicho con torpeza, Señor, o lo que haya dejado oculto, Señor, sea descubierto por tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor. Que cada uno de nosotros viva una vida que es digna de llevar tu nombre y sobre todo que termine sus días, Señor, completando lo que tú has puesto para gloria de tu nombre.
en cada uno de ellos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Que no nos bajemos a inclinarnos delante de Baal y las aceras, siendo que fuimos llamados, comprados con precio de sangre, justificados, santificados, limpiados por el Dios de toda la creación. Ayúdanos en esta semana, Señor, a mantener firme nuestra vocación de fe, Señor, a mantener firme nuestra mirada en ti, Señor, que seamos productivos, Señor, espiritualmente, Señor, y también que tú nos ayudes a ser productivos en nuestro trabajo, Señor. Prospera, Señor, nuestro salario, Señor, que lo usemos en temor para vivir de una manera digna, de una manera correcta delante de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos, Señor, por los empleadores, Señor, por las fuentes de trabajo, Señor, que sean bendecidas también, Señor. En tu santo nombre, Señor, que esta semana tengamos una nueva experiencia, Señor, que tú toques nuestro corazón, que seamos intencionales en buscarte en oración, en instrucción, Señor, en leer tu palabra, en ponerla en nuestro corazón, en meditar en ella, en saborear tu presencia, Señor, en buscarla. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor Todopoderoso. Por último, Señor, bendice la ofrenda, Señor, que sea dada después de haber ofrendado nuestro cántico, Señor, de todo corazón, que así también ofrendemos, Señor, con nuestro corazón, en agradecimiento, Señor. Y que sea usada, Señor, en temor, en santidad, para gloria de tu nombre, como el que da, como el que usa. Te lo pedimos, Señor. Amén.